Alguien que me compruebe aquí el sonido de ustedes. Sí se Listo. escucha bien, profe. Sí, ahí mismo aparece ahí. Muchas gracias. ¿Cierto que estos son cerezos? Yo tengo la duda. Esto que se ve acá. Según yo, sí, profe. Sí, está bonito. Bueno, la noticia que les tenía pendiente es sobre. Tengo entendido que algunos gobiernos regionales de España, bueno, lo que aquí llamamos alcaldías, o en otro lugar llaman municipalidades, y en Italia, en su afán de evitar la despoblación de sus regiones, eh, han llegado a ofrecer propiedades muy, muy, muy baratas. Por si alguno tiene pensado hacer ese tipo de cosas en su vida, ahí tienen una opción, muchachos. Que inclusive de varios colombianos he sabido que llegan, por ejemplo, a España, dan muchas vueltas, un par de años, y después se dan cuenta de esos programas de repoblación y de eso de que llegan con trabajo fijo. Pues, a ver, seamos sinceros, es cualquier trabajo. Como puede que les toque de fontaneros, como puede que les toque de barman, como sea, ¿cierto? O atendiendo una cafetería y eso así, pero al fin y al cabo pues es trabajo, ¿cierto? Y de eso que les dan alojamiento y todo el asunto. Y a ver, creo que eran de Bucaramanga. Sí, que dieron como 3 años vueltas en España, ya estaban todos desesperados y toda la cosa. Y por azares de la vida, se dieron cuenta de uno de esos programas, se inscribieron, pasaron todos los filtros y hoy por hoy felices de la vida, viviendo algo así como lo que aquí llamamos en Colombia un pueblo, ¿cierto? Y prácticamente ya tienen la vida, comillas, solucionada. Ahí les dejo el dato. Bueno, no les estoy incentivando pues a que dejen la universidad ya mismo y toda la cosa. No lo vayan a tomar tan en serio, tan a pecho. Bueno, entonces empecemos con este asunto a ver si nos rinde hoy. Ah, sáquenme de dudas. Ya vimos la reacción de adición de HX, de halógenos de hidrógeno. ¿Sí o no? Sí, Ya vimos ejemplos de electrófilos y nucleófilos. no. Sí, Sí. Sí, que era una lista. sí, Ah, sí, Listo. Ya vimos la reacción de hidratación. sí, también. Entonces quiere decir que nos quedamos pendientes de empezar a ver la reacción de halogenación, ¿cierto? Sí, Y sáquenme de otra duda, ya vimos la hidrogenación catalítica. sí, también. Ah, pero entonces no vimos la halogenación, ¿cierto? No. Listo, entonces vámonos. Déjenme, yo me quito estas cosas que estas manillas estorban mucho para estos menesteres. Listo. Sinceramente prefiero copiar en el tablero. Al menos mi letra es más uniforme. Bueno, no me gustó así.
¿Qué halógeno quieren que usemos? No se peleen. A propósito, ¿me están escuchando bien? Sí, Sí. Gracias. Bueno, entonces el mecanismo es el mismo que ya vimos, por ejemplo, para el caso de la adición de HX y la hidratación, solamente que aquí va a cambiar una cosa. Y este comportamiento que les voy a mostrar a continuación es exclusivo de los halógenos en esta reacción. Y consiste en lo siguiente. Y es que el cloro, en lugar de enlazarse a uno de los dos carbonos, se enlaza o se termina enlazando a ambos. Eso es exclusivo de los halógenos, muchachos. Oye, ¿es en serio que nos falta tanto tema? Que para hoy deberíamos de estar terminando alquenos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos el martes? No, ustedes me pusieron a dudar. Tratán sería esta. Formación de ya vimos la halogenación. Según esto ya vimos la halogenación. Este es el de ustedes, sí, señores. Sí, profe. Ahí entonces. Ya habíamos visto la ozonólisis y la oxidación con permanganato. Ah, no. Entonces, solucionado. Sí, porque hoy debemos de ver alquinos. Ya veo por qué nadie me estaba diciendo algo ahorita cuando pregunté sobre el halógeno. Mínimo se estaban preguntando, y eso ya no lo vimos, pues. Se nos olvidó. Ah, Entonces la reacción que sigue es la adición radicalaria de HBr. Pues en principio los libros de texto solo mencionan al bromuro de hidrógeno en esta reacción. Sin embargo, es bueno que entiendan que esta reacción, pues en principio puede hacer con cualquier otro halógeno. Bueno, entonces en la etapa inicial, en las etapas iniciales, lo que se pretende es promover el rompimiento homolítico del enlace entre los dos oxígenos mediante un leve calentamiento. Con esto entonces se obtiene la síntesis de dos radicales alcóxido. Bueno, una vez que se producen estos radicales, entonces tenemos la interacción entre uno de ellos y el bromuro de hidrógeno de la siguiente manera. Esto ya está fastidioso. De donde el oxígeno termina enlazándose al hidrógeno y eso facilita el rompimiento homolítico del enlace entre el bromo y el hidrógeno, produciendo de esta manera un alcohol y un radical bromo.
Este es el que al final pues vamos a utilizar en las reacciones subsecuentes. Entonces, ¿qué va a pasar después, muchachos? Pues lo siguiente. Recuérdeme, espere, yo veo. No, ¿cuál fue el ejemplo que usamos en la adición de HX? ¿Cuál fue la estructura? Ya la habíamos visto. Entonces hagámosle con esta otra estructura. Bueno, entonces, por si se lo estaban preguntando, ¿qué sucede cuando un radical halogenado interacciona cerca de un doble enlace? Pues va a suceder lo siguiente. Y es que acá, favoreciendo la producción o la obtención del radical carbonado más estable posible, es decir, es algo parecido a lo que veíamos con la regla de Markovnikov, solo que aplicado a radicales libres. Entonces, en este caso, el bromo termina enlazándose al carbono de arriba y no al de abajo. Listo, solo para obtener el radical libre carbonado más estable posible. Una vez que esto sucede, entonces podemos poner a reaccionar este radical carbonado con otra molécula de bromuro de hidrógeno. En lugar de una R, para eso es una B. Listo. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. El carbono termina enlazándose al hidrógeno del bromuro de hidrógeno y en el proceso también se obtiene un radical bromo. Listo. Y ya eso es todo. De donde recordemos que estas dos etapas de acá abajo serían las etapas de propagación. Y estas dos de aquí arriba serían las etapas de iniciación. Listo. Profe, ¿cómo es que se llama la reacción que se produce en la segunda con el hidrógeno? ¿Qué? Esta de acá. No, más arribita. Esta, es lo mismo. Esta de acá. Que sí, que este es alcohóxido y este es hidro, ¿qué? ¿Te había dicho algo? Bromuro de hidrógeno. O HBr, no importa que no se le sepa el nombre. Con que tenga la noción de qué tipo de compuesto es, ya con eso es suficiente. Yo quería era seleccionarlo para bajar un poco. Isómeros, alcanos, alquenos, listo. Bueno, alrededor de los alquinos, pues no es mucho lo que hay que hablar en realidad, ya que dada la similitud que tiene con los alquenos, su comportamiento químico es muy similar. Y eso lo vamos a ver a lo largo de esta clase.
Entonces, solo decirles mm, que no, nada, empecemos. Empecemos con un tipo de reacciones nuevas, que eso sí no tiene nada que ver pues con los alquenos, que consiste en la formación de iones acetiluro. ¿Listo? Resulta que esta reacción es el punto de partida para otras dos reacciones, por eso empezamos con esta. Y consiste en lo siguiente. Es más, veámoslo de forma generalizada. Es decir, no con un ejemplo, sino con Eris. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es de un alquino terminal. Un alquino terminal es aquel en el que uno de los dos átomos de carbono que forma el triple enlace se enlaza a un hidrógeno. Eso es un alquino terminal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a reaccionar esto con amiduro de sodio. Para que quede mejor. Pongo esa flecha acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá, muchachos? Pues va a suceder lo siguiente. Y es que el nitrógeno que tiene la carga negativa en la molécula del, les voy a colocar el nombre ahí, amiduro de sodio, pues que en realidad esto es una sal. Entonces ese nitrógeno va a actuar como nucleófilo, promoviendo la desprotonación del alquino terminal. ¿Listo? Una vez que se forma el enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno, el enlace iónico que antes formaban el sodio positivo y el nitrógeno negativo, pues se va a romper, haciendo que el sodio pues se vea desplazado. Sin embargo, miren que con el rompimiento del enlace entre el carbono y el hidrógeno, el primero, es decir, el carbono, queda con un par libre de electrones adquiriendo una carga negativa, favoreciendo entonces que ese carbono negativo forme un enlace iónico con el átomo de sodio. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? Lo siguiente. Tenemos entonces el acetiluro, que como ya les había adelantado, pues va a terminar formando un enlace iónico con el sodio. Y por otro lado, pues vamos a formar amoníaco. Aquí muy fácilmente el amoníaco podría también funcionar como solvente en la reacción. Bueno, pongamos nombres acá. Este sería entonces el acetiluro. Y en conjunto, pues todo esto recibe el nombre de acetiluro de sodio. Bueno, entonces como les venía contando, esto es la formación de acetiluros, pues es clave para poder llevar a cabo otras reacciones. Una de ellas es muy importante, que consiste en la síntesis de alquinos no terminales. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es un alquino no terminal? Pues sería lo siguiente. Se lo podemos escribir por acá arriba. Un alquino no terminal sería esto. Algo como esto.
Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir la reacción de alquilación? Aquí ya podemos usar un ejemplo. Entonces, hagámoslo de forma sencilla, sin complicarnos mucho la existencia. Entonces, tenemos un acetiluro cualesquiera y lo ponemos a reaccionar con un halogenuro de alquilo. Por ejemplo, podríamos pensar en usar lo siguiente. Este tipo de compuestos ya sabemos cómo obtenerlos. ¿Se acuerdan de la reacción de halogenación de alcanos? Entonces, en ese caso, podríamos pensar en utilizar ciclopentano como reactivo con radiación ultravioleta y moléculas de cloro. Entonces, obtendríamos al final este producto monosustituido. Esto en general, pues, es un halogenuro de alquilo. Listo, entonces, ¿qué va a suceder acá? Pues lo siguiente. Por los conocimientos precedentes que les he dado en el transcurso del curso, pues ya sabemos que este carbono con carga negativa pues va a actuar como un nucleófilo. Entonces lo que necesitamos hacer es a continuación es identificar el electrófilo, ¿cierto? Y eso es muy fácil. Debido a la diferencia de electronegatividades, el cloro va a actuar como un sitio de alta densidad de electrones o un sitio rico en electrones. Mientras que el carbono que se enlaza directamente a él va a actuar como el opuesto, es decir, como un sitio pobre en electrones. Es decir, que este carbono acá va a actuar en esta reacción como el electrófilo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es sencillamente enlazarlos. Esto quedó todo remontado ahí, hombre. No me gustó. Listo, ahora sí. Una vez que se comience a formar el enlace entre este carbono negativo y este que se enlaza al cloro, el enlace que este último forma con el átomo de cloro pues se va a romper. Listo, de forma heterolítica. Siendo el cloro quien se va a quedar con esos dos electrones. Entonces al final, ¿qué vamos a lograr? Lo siguiente. Si usted en determinado momento necesita un alquino no terminal, pues ya sabe cómo hacerlo. Y claro, también se va a obtener un cloruro. A este tipo de reacciones también se les conoce como reacciones de alargamiento de la cadena. Pues a ver, desde el punto de vista del halogenuro de alquilo, pues pasamos de tener una estructura con solo 5 carbonos a tener una estructura con 8 átomos de carbono. Listo, con la adición de esta porción de la estructura, que es la proveniente del acetiluro. Otra reacción que podemos llevar a cabo con los acetiluros consiste en la adición a grupos carbonilo. En especial cuando hablamos de aldehídos o cetonas. Entonces se preguntarán, ¿qué es un grupo carbonilo? Pues sencillamente es esto. Siempre que ustedes encuentren por ahí este tipo de cosas, es decir,
un carbono formando un doble enlace con un oxígeno independiente del resto de la estructura. A esto es a lo que se le llama grupo carbonilo. Entonces, ¿en qué consiste esta reacción de adición a grupos carbonilo? Pues consiste en lo siguiente. Pues, como ya les venía adelantando, necesitamos de un acetiluro. Por ejemplo, podríamos utilizar algo como esto. Y lo ponemos a reaccionar con un aldehído o una acetona, por ejemplo, con algo como esto. Entonces ahí qué va a pasar, lo mismo que hicimos ahorita. El átomo de carbono con la carga negativa, pues ya sabemos que va a actuar como un nucleófilo. Entonces necesitamos encontrar el electrófilo. En este caso, por diferencia de electronegatividades, el oxígeno es un sitio muy rico en electrones, mientras que el átomo de carbono del grupo carbonilo o el carbono que se le enlaza al oxígeno va a actuar como un sitio muy pobre en electrones. Entonces, una vez hecha esta identificación, lo único que nos resta por hacer es enlazar el carbono con carga negativa a el átomo de carbono que ya identificamos que se va a comportar como un electrófilo. Ese enlazamiento pues va a ocasionar la ruptura del enlace entre el enlace pi entre el carbono y el oxígeno. ¿Y esto qué utilidad tendrá? Preguntarán ustedes. Pues miren, ahora que llegamos. Lleguemos primero y después le encontramos la utilidad. Listo, entonces llegamos a algo como esto. Como última etapa en el mecanismo, entonces tenemos una reacción de hidrogenación o protonación. También se la llama así. Que consiste en tomar todo el producto de la reacción anterior y someterlo, primero que todo, pues disolverlo en agua. Y segundo, pues ponerlo a reaccionar con iones hidrógeno. Entonces, ¿cómo ocurre esa reacción? Pues muy sencillo. El oxígeno con carga negativa pues va a desprotonar a una molécula de hidrógeno. Con lo cual entonces llegamos a lo siguiente. Entonces, si en algún momento necesitan ustedes un alcohol en cuyas inmediaciones necesiten un triple enlace, pues esta es la reacción que deberían de elegir. Bueno, otra reacción que vamos a ver el día de hoy, inclusive ya la habíamos visto para el caso de los alquenos, que es la hidrogenación catalítica. De donde recuerden que la fuente de los átomos de hidrógeno
pues sería hidrógeno gaseoso. Y recuerden que también se debe utilizar un catalizador. El cual principalmente puede ser platino, rutenio o paladio. Mm, podríamos utilizar como ejemplo algo como esto. Inicialmente, y según el mecanismo que vimos en la clase del martes pasado, vamos a obtener un alqueno. El mecanismo es el mismo, entonces no se preocupen por eso. Ese alqueno siempre va a tener geometría 6. Listo. No hay posibilidad de que se obtenga un alqueno mediante ese mecanismo de reacción heterogénea. No es posible que se obtenga un alqueno de geometría trans. Listo. Es bueno que lo tengan ahí en sus notas. Sin embargo, pues ya sabemos que lo que le pasa a un alqueno cuando está en ese mismo medio reactivo, porque es que es exactamente el mismo. O sea, ahí no cambia nada, lo único que cambia es la estructura de la molécula orgánica. ¿Listo? Y también tengan muy presente lo siguiente, y es que esta reacción se lleva a cabo tantas veces como enlaces pi carbono-carbono existan en la estructura orgánica. Creo que hay excepciones y esas excepciones pues básicamente son los aromáticos. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso muy presente. Por ejemplo, si en una estructura orgánica que no sea un aromático encontramos un total de, por ejemplo, 8 enlaces pi, entonces esta reacción ocurre hasta que todos los 8 enlaces pi sean hidrogenados, todos, sin excepción. Entonces al final se va a obtener algo como esto. Se nota que ya estoy mucho mejor de salud, ¿cierto? Por lo menos estoy hablando mucho más. Como decía. No le entendí. Bueno. Ya terminaron de copiar, muchachos. Me falta un poquito, profe, de la Listo. última. Bueno, a ver. Apenas termine me aviso. Yo les iba a contar algo y... Ah, no, sí, es que ayer, por ejemplo, finalizando la clase con los chicos del grupo 3, eso me dio un ataque de tos, la cosa más horrible.
Y yo no sé por qué no había caído antes en cuenta, y es que como noté que la tos mía tenía mucha mucosa asociada con flema, yo no sé por qué no había caído en cuenta de tomar un mucolítico. Santo remedio. Cogí una Profe, y papeletica. así dice que está mejor. Sí, no, es que eso fue como dicen las abuelas, eso fue bendito. Cogí una papeleta de N-acetilcisteína, la disolví en agua, me tomé eso y en cuestión de que menos de una hora ya se me había quitado la tos. Ponga el nombre en el chat, por favor. Y eso es hasta lo más de barato. Se los voy a escribir aquí con verde y todo. No, yo no sé qué color sea este. Azul. Eso es un azul celeste, ¿cierto? Como Bueno, azul marino. Ya, profe, terminé. bueno, así se llama. El compuesto activo así se llama. Lo venden en papeletica, son los más de baratos. Profe, para usted barato, ¿cuánto es? Pues tengan en cuenta que yo tengo salario de obrero, entonces, porque recuerden que en la universidad no es que nos paguen muy bien que digamos. Claro que a comparación de lo que me pagaban cuando Profe, estamos empecé. grabando. Ah, no, pues eso queda entre nosotros. Y eso no es ningún misterio para ningún trabajador en la universidad. Bueno, para alguien que nunca haya trabajado como docente de cátedra, pues sí será un misterio. Porque es que toman la brecha salarial que hay entre docentes vinculados, no importa si son de medio tiempo o tiempo completo, en fin, la brecha salarial se nota y mucho. Eso para nadie es un misterio. Bueno, hay otro tipo de hidrogenación que recibe el nombre de hidrogenación cis y consiste en lo siguiente. Nos vamos a volver un poco. Vea, y no es que yo sea sindicalista ni nada. Es más, si hay algo que a mí me incomode son precisamente los sindicatos. O bueno, pertenecer a los sindicatos. No es que yo no sea consciente de las cosas que han logrado en algunas instituciones, pues son sindicatos bien conformados y bien administrados. Valga las aclaraciones, ¿cierto? Sino que, pues las cosas como son. Si a usted le pagan mal, usted no va a poner a decir que le pagan bien. Listo. Sí, yo sé que me hago entender. Bueno, entonces recordemos algo que conocemos desde antes. Y es que, por ejemplo, eh, esta reacción. A ver, cambiamos este color. La primera reacción que consiste en el paso del triple enlace al doble enlace carbono-carbono, pues eso va a tener una energía de activación asociada, ¿cierto? Y lo mismo del paso del alqueno al alcano, eso también va a tener otra energía de activación asociada, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo hacemos para no obtener como producto final el alcano? Listo, sin obtener el alqueno. Porque es que yo necesito ese alqueno, no el alcano. Pues muy sencillo. Una solución es, mm, olvídese de esta primera energía de activación y más bien trabaje con esta segunda energía de activación. ¿Y qué es lo que debe hacer usted? Aumente su valor. Listo. No es que usted vaya, prenda su computadora, abra el programa y cambie el valor. No. Lo que debe hacer es utilizar un compuesto que le modifique o varios compuestos que le modifiquen en conjunto esa energía de activación. ¿Listo?
¿Qué tanto? Tanto como sea posible, como para que esa segunda reacción del paso del alqueno al alcano no se presente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil, más fácil de lo que ustedes creen. Y consiste en lo siguiente. Utilicemos el mismo ejemplo de arriba. En estos días tengo que preguntar a ver en qué va ese trámite, hombre. Desde agosto del semestre pasado, del año pasado, perdón, solicité que me reconocieran una publicación que hicimos en una muy buena revista y nada que me reconocen eso. Y claro, eso para mí se traduce en pesos la hora. Entonces, seguimos usando hidrógeno gaseoso. En lugar de platino, rutenio o paladio solos, vamos a utilizar una conjunción, si lo quieren llamar así, entre paladio y sulfato bárico o sulfato de bario, como lo quieran llamar. A ese catalizador se lo conoce como catalizador de Lindal. Entonces, si solamente se utilizara esto que tenemos ahí arriba de esa flecha, el producto final seguiría siendo el alcano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues a ver, coja quinolina, añádala a la reacción junto con metanol. Este que le estoy dibujando es la quinolina. Entonces, en conjunto, el metanol y la quinolina se encargan de hacer lo que les comentaba hace un momento. Aumenta lo suficiente la energía de activación asociada con esa segunda reacción para que la misma no ocurra. Entonces, de esa manera, siguiendo exactamente el mismo mecanismo de reacción que ya habíamos visto para... Bueno, exactamente el mismo no, uno similar. Es que yo entiendo que aquí estamos utilizando un alquino y no un alqueno como lo vimos el martes pasado. Y entonces de esta manera el producto final pues va a ser un alqueno, el cual siempre va a tener una geometría cis. Listo, así de sencillo. Profe, siempre va a ser un alqueno. Sí, en esta reacción sí. Ah, bueno. No hay posibilidad de obtener un alcano. ¿O usted qué pretendía obtener? No, era una pregunta. Ah, bueno, está bien. Y así como se pueden obtener alquenos de geometría cis, también podemos obtener alquenos con geometría trans. Bueno, entonces en este caso se va a utilizar como solvente amoníaco y como el catalizador. ¿Quién quiere unirse? Tanamales le dicen a Valentina Palacio que se enlace con la cuenta de la universidad. Una cuenta particular no se permite. Ah, bueno, y les decía que como catalizador se utiliza sodio. Este día tuve la oportunidad de verme esta película, ¿cómo es que se llama? Oppenheimer. Mm,
¿Verdad? Al protagonista no le dieron un Oscar. Sí. Es que esa actuación que ese man hizo ahí fue muy buena. Claro que sí le noté pues que se puso flojo en algunas escenas, pero en general estuvo bien. Estuvo muy bien. Bueno. Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué ustedes se utilizan esta reacción al sodio? Precisamente por su alto carácter electropositivo, que es clave para esta reacción. Es más, voy a utilizar la misma estructura como ejemplo. La misma que les vengo escribiendo desde hace un momento. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vea, va a pasar lo mismo que veíamos en la hidrogenación de alquenos. A ver, recordémosla. Eso va a estar... ¿Por dónde? Ah, sí, vale acá. Va a ocurrir algo parecido. Y es que la molécula orgánica, a través de uno de sus enlaces pi presentes en el enlace triple, se va a intentar adherir a la superficie del catalizador, que en el caso de la hidrogenación trans, pues va a ser el sodio. ¿Qué va a suceder? Que es que el sodio, debido a su alto carácter electropositivo, eh, ¿cómo se los explicara ya? ¿Cómo se los mencionara? Pues lo que va a suceder, vea. Una vez que esto se comienza a, bueno, se acerca lo suficiente a la superficie del sodio, un átomo de sodio dona su único electrón de valencia. Así, de una. Y eso impide que la molécula orgánica se le pegue a la superficie del sodio, del catalizador, que en este caso pues, puede ser fácilmente una barra de sodio metálico, de sodio sólido. Listo. Eso ocasiona la ruptura de uno de los enlaces pi. Entonces, ¿qué se va a obtener acá? Lo siguiente. Y es que estamos de acuerdo con lo siguiente. El electrón que salta de un átomo de sodio a uno de los dos carbonos, que puede ser el de la derecha o el de la izquierda, cualquiera de los dos, eso va a depender de las estabilidades del radical libre que se forme y del carbanión. Ahorita se los muestro. Y eh, estamos de acuerdo, les decía, que ese electrón pues debe ocupar un orbital híbrido. Lo mismo que los dos electrones precedentes del enlace pi que se va a romper. Listo. Entonces, ese par de libre de electrones debe ocupar un orbital híbrido, lo mismo que el electrón desapareado. Gracias a eso es que, y claro, estamos de acuerdo que en el proceso, ambos átomos de carbono que formaban antes el enlace pi, el enlace triple, pues pasan de tener una hibridación del tipo 2sp a una hibridación del tipo 2sp2. Entonces miren todo lo que sucede acá. Y es gracias a esto y gracias a que pues la molécula orgánica pues no se pega a la superficie, es que esos 2H3 terminan de lados opuestos. ¿Por qué? Por lo que yo les decía hace un momento, que es que el electrón desapareado pues debe ocupar un orbital híbrido, ¿cierto? Y el par libre de electrones que va a quedar en este otro átomo de carbono también debe ocupar otro par libre, otro orbital vacío, otro orbital híbrido, casi que no lo digo, hombre. Eh. Entonces, gracias a eso, ya que la molécula orgánica no se pega a la superficie del catalizador, entonces debido a eso es que estos dos orbitales vacíos quedan con orientaciones opuestas, lo mismo que los CH3 en este caso. ¿Listo? Bueno, yo les iba a comentar algo. Ah, sí, lo de la estabilidad. Pero recuerden que como se forma un radical libre, y al mismo tiempo se forma un carbanión, entonces deben de tomar ustedes muy presente las estabilidades que ya
sabemos, o el orden de estabilidades que ya conocemos para ambos tipos de especies carbonadas. Listo. Entonces, por ejemplo, si tienen la opción de formar un radical libre primario o secundario en esta primera etapa del mecanismo, guíense o inclínense por la formación del radical secundario. ¿Listo? Porque ya sabemos que uno secundario, un radical secundario es más estable que uno primario. ¿Listo? Y así sucesivamente. En cambio con los carboniones pues es lo opuesto. ¿Listo? Porque si tienen la opción de formar un carbanión primario y uno secundario, recuerden que el primario es más estable. ¿Listo? Entonces, para que tengan cuidado con eso, en este mecanismo. Bueno, ¿qué va a suceder después? Se preguntarán ustedes. Pues, bueno, ya la garganta me está diciendo que estoy abusando de ella. Eh, ya no tenemos 15 años, donde el cuerpo aguanta el uso, el abuso y el desuso. Tan exagerado. Ah, una realidad de las cosas. El cuerpo humano no se hizo, perdón, me corrijo. Qué brutalidad la que iba a decir. El cuerpo humano no evolucionó para envejecer. Entonces, ¿qué va a suceder después? El carbono con la carga negativa va a desprotonar una molécula de solvente. ¿Listo? Formando por un lado algo como esto. Listo. Yo se los sigo dibujando con los orbitales mejor, para que no se me vayan a confundir. Listo. Y por otro lado, pues también se forma. eh, bueno, no hemos hablado de alguien. ¿Qué pasó con el sodio en la primera reacción? Se reemplazó. No, él queda por ahí. Pero queda ganando o perdiendo electrones. Ah, queda ganando, no. No, usted lo acaba de decir, no. Ah, Queda perdiendo. Entonces, gracias a eso es que puede formar momentáneamente un enlace iónico con el carbono negativo. Listo. Ya después, cuando este carbono negativo forme este enlace de acá con el hidrógeno, pues ese enlace iónico se rompe. Y de esa manera el sodio se desplaza y termina formando un enlace iónico con el amiduro que se forma en esta segunda reacción. ¿Listo? Y una vez que llegamos a este punto, pues esta molécula pues vuelve y trata de enlazarse o de pegarse a la superficie del catalizador y vuelve a suceder lo mismo. Otro átomo de sodio le dona su único electrón de valencia. Entonces de esta manera llegamos a lo siguiente. Entonces formamos un carbanión y ya sabemos qué pasa entre un carbanión y el solvente. ¿Qué le pasa a este átomo de sodio? ¿Queda ganando o perdiendo? Pues queda perdiendo y gracias a eso queda con carga positiva, haciendo posible que pueda formar un enlace iónico. Es más, ahí lo tengo
muy mal ubicado. Un enlace iónico les decía con el carbono con la carga negativa, perdón. Bueno, entonces una vez que se logra eso, se puede dar el ingreso del segundo átomo de hidrógeno a la estructura. Entonces miren que en términos globales en esta reacción, ¿qué es lo que se hace? Se hace una adición, perdón, de dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y debido a lo que sucedió en la primera etapa del mecanismo, es que el alqueno que se produce al final del mecanismo siempre va a tener geometría trans, siempre. No hay cabida para otro tipo de geometría acá. Bueno, lo que terminen de copiar me avisan para que continuemos con otra reacción. Listo. Espere, profe. ¿Saben qué me tocó hacer en estos días, muchachos? En el celular, programar el tiempo de uso de redes sociales. No tanto por el tiempo perdido, sino por un asunto asociado con el túnel carpiano. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es eso? ¿No saca el túnel carpiano? No. El túnel carpiano. Yo en mi cabeza sé qué es, pero no sé cómo explicarlo bien. A ver, una buena imagen. Más, no. Aquí no me dice filtro, sí. Que me gustan a mí las imágenes muy grandes. Vea, todos en la mano, en la muñeca. No, pero no le dije pues que grandes y entonces. Como que pequeño. Grande, hombre. Ya todos en la muñeca. Aquí se ve bien. Se ve mejor. Tenemos esta estructura. Justo en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algunas situaciones
precisamente cuando usted apoya mucho su mano, ya sea con el celular, porque nos guste o no, terminamos apoyando la parte inferior del celular mucho en esa zona. O cuando usted trabaja mucho en un computador, lo que sea, cuando usted termina presionando esto, esta estructura de acá, usted ocasiona que todo este montón de ligamentos se comiencen a inflamar. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay como una especie de tire y afloje, ¿cierto? Entre la inflamación de esos ligamentos y este tejido de acá. Y eso a la final le quita a usted fuerza, le quita movilidad y claro, el dolor asociado con eso. ¿Y por qué les comento eso? Porque recordé que hace días me pasó algo muy peculiar. Y es que llegué a un punto en el que perdí agarre. Tenía el celular en la mano y de un momento a otro perdí agarre. O sea, el celular se cayó. No porque voluntariamente dejara de agarrarlo, sino que se fue cayendo, ¿cierto? Y acto seguido me dio un dolor muy agudo pues ahí en esa región de la muñeca. Entonces, bueno, ¿y por qué llegamos a eso? Ah, porque ustedes me dejaron esperando, entonces yo comienzo a pensar cosas. Ya, profe, ya terminamos. Listo. Sigamos entonces. Una reacción que ya conocemos, la halogenación, y el mecanismo es el mismo que vimos para en el caso de los alquenos. Déjame yo volteo esta pantalla. Así queda mejor. Halogenación. Entonces, hagámoslo con qué estructura. Ah, yo sé que es muy poco probable uno encontrar esto, pero hagámoslo de todas maneras. El papel puede con todo. ¿Qué halógeno quieren que usemos? Bromo, listo, hagámosle con bromo. Entonces el mensaje es, traten de cuidar el túnel carpiano. Y también hay otro ligamento muy importante ahí en esa zona. Bueno, no en esa zona en específico. A ver si todavía tengo la imagen abierta. Sino que por esta parte de acá hay otro tendón, creo que se llama el cúbito radial, algo así, una cosa ahí toda rara. Que ese también es muy susceptible con algunas malas posturas. Entonces el mensaje es a que no usen tanto de sus muñecas. Esto quedó re mal dibujado. Uno tiene días en los que no se le da bien las cosas. Por ejemplo, podría enlazarse acá. Profe, también se podría pegar el bromuro al carbono de arriba. Sí, también. No hay problema con eso. Bueno, y dado que en esa estructura todavía hay un enlace pi carbono-carbono, entonces hay que volver a hacer la reacción. Es más o menos lo que yo les comentaba hace un rato. Es que estas reacciones, por lo general, por ejemplo, como es el caso de la halogenación, como es el caso de la hidrogenación catalítica, no la trans ni la cis,
Y otras parecidas siempre avanzan hasta que todos los enlaces pi participen en la reacción. Claro que siéndoles muy franco, se me ha demorado en manifestárseme ese problema con el túnel carpiano, porque yo uso computador desde más o menos los 14 años. Hace mucho tiempo. Profe, ¿usted por qué se siente tan viejo? Ah, alguien me dijo por ahí, pues alguien que me conoce lo suficiente, que, que yo tengo un alma vieja y muchas veces me siento así, Eso se nota, profe. que, que yo muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que no encajo en círculos sociales donde debería de encajar, eh, precisamente porque, no sé, porque veo las cosas muy diferentes. Y no solamente Profe, por pero eso. apenas está empezando a vivir. Calma. No, yo calmado estoy. Sí, a mí me pasaba mucho de pelado, que, que supuestamente con otros pelados yo me debería de llevar bien. Y muchas veces chocaba yo precisamente porque mi nivel de madurez, o como yo veía las cosas, como lo quieran ustedes entender, no correspondía a mi edad, sino a una persona de 20 30 años más. Pero bueno, pues Profe, así. pero es normal, por ejemplo, en los trabajos uno suele ser muy amigo de los más viejos. Y yo me la llevo bien con los, con las personas mayores. Yo recuerdo que hace muchos años a mí me gustaba mucho, que eso era plan casi que cada fin de semana. Es que iba donde mi novia de ese entonces a visitarla y terminábamos en la casa de los abuelos de ella. Y yo terminaba sentado toda la tarde conversando con el abuelo de ella. No sé, se me daba muy fácil. Bueno, ¿ya copiaron? Solo me falta un cuadrito, profe. Aquí también aparece la adición de HX. Porque es que igual como se los comentaba al principio de la clase, el comportamiento químico de los alquinos es muy parecido al de los alquenos, entonces no se les vuelva raro o no se les haga raro que haya muchas reacciones en común. Ya, profe. Listo, gracias. Hagámoslo con una estructura diferente. Por ejemplo, un alquino terminal, a ver qué pasa. A ver qué sucede en este caso. Podríamos pensar en usar yoduro de hidrógeno. Bueno, el mecanismo es el mismo que habíamos visto para los alquenos.
Solamente que quiero que me digan ustedes el hidrógeno a cuál de los dos carbonos se debe de enlazar, al de la derecha o el de la izquierda. Mm, ¿Cuál de los dos? Al de la derecha. Si se enlaza al de la derecha, entonces ¿qué le pasa al carbono de la izquierda? Termina perdiendo electrones, formando de esa manera un carbocatión secundario, que en este caso es el más estable. Entonces sí, está muy en lo cierto. Pregunta, ¿este carbono con carga positiva qué hibridación tendrá? Y la respuesta no necesariamente la primera que se les venga a la cabeza. SP2. No. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que el hecho de que tenga esa carga positiva le implica a ese carbono que uno de sus orbitales esté completamente vacío. Entonces, si ese orbital está vacío, ¿qué creen que pasa con esto de acá? En realidad, pues yo lo dibujé ahí, pero en realidad él no va a estar ahí, sino que va a estar donde estaba inicialmente. Es más, voy a hacer la corrección. Y esa disposición no corresponde con la de una geometría, perdón, con la de una hibridación del tipo 2sp2, sino a una disposición correspondiente a una hibridación del tipo 2sp. Listo. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los carbonos positivos, los que inicialmente conocimos? Y pasa algo parecido. Que en lugar de tener hibridación sp3 tienen es una hibridación sp2. Pasa algo parecido. La hibridación de este man de acá es 2sp, no 2sp2. La de este carbono de la derecha, al cual se enlazó el hidrógeno, es así es sp2. Ahí sí no les voy a discutir. Bueno, este yoduro, ¿por dónde ingresará? ¿Por este lado o por el de arriba? ¿Ustedes qué creen? Y a uno. Pero fue por cualquiera de los dos lados. Listo, está bien. Acaban de encender un soplador, ustedes lo escuchan. Un poquito, si se escucha. Ellos Ahora sí se lo escucha. tienen del vecino. Ya se va a ir. Me hizo acordar en estos días, creo que eso fue el martes. Estaba escuchando este programa llamado Activados de Radioactiva. Y en plena transmisión, al frente de la casa de Juan Quis, van encendiendo una motosierra. Bueno, ahí sí me pareció a mí muy poco profesional de parte de él, porque lo que debe haber hecho es cerrar el micrófono y pegarle el grito a la gente. Pero este man ahí mismo salió volado, se le olvidó apagar el micrófono o no quiso hacerlo, y ahí mismo se le escuchó todo lo que le dijo. Eso que salió a decir, ¿cómo fue?
Oíste, colaborame que estoy ahorita en plena emisión en la radio. Préndelo más tarde. Algo parecido. Pues fue gracioso en el momento, pero pensándolo un poco mejor, fue poco profesional de él, Pero al ¿no? menos no fueron palabras tan groseras. Ah, no, sí, 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 no. Por lo menos, pero de todas maneras debió de haber cerrado el micrófono. Y ahí sí. Bueno, aquí va a pasar lo mismo con la adición de este hidrógeno. O sea, a enlazar el carbono de la derecha. Eh, Alguien quizás porque tenía curiosidad o porque no tenía nada más que hacer en la vida, decidió preguntarle a una inteligencia artificial. Me imagino que la entrenaría para eso. De... Yo sé que ustedes más de una ocasión han escuchado el término el día del juicio final. Le hizo esa pregunta, ¿cuándo iba a ocurrir? Y le dio una fecha. Él le pidió sustentación de eso a esa IA y le respondió que precisamente analizando lo que recientemente ha ocurrido en Gaza con Israel, las tensiones en la región y ahorita recientemente con la postura que ha adquirido Irán al respecto, que al menos alguien tiene los cojones pues de hacer algo y decirle a Israel, no, un momentico, usted lo que está haciendo no es correcto, por lo menos pida disculpas, por lo menos. Entonces le puso fecha para este año. Esperemos que las cosas no escalen demasiado. Profe, eso no lo sabe nadie. Ah, no. Si algo me ha enseñado la vida es que las dinámicas humanas son muy difíciles de predecir. Que inclusive en condiciones o ambientes controlados, como se le llama a ese tipo de estudios en psicología, eh, a veces se obtienen respuestas que no ni siquiera estaban contempladas en el estudio. Es una manera muy elegante de decirles que los humanos son impredecibles. Bueno, lo que terminen de copiar me avisa. Ya. Ya, listo. Espere, profe, espere un ratico. Yo soy la más atrasada siempre y ahorita voy como a la par ahí. Eso está muy bien. Quiere decir que está concentrada, que está juiciosa y todo el asunto. Ay, profe, quisiera que me sirviera de más, pero es muy poco lo que entiendo, la verdad. Listo. Ah, ¿Por qué es tan complicada, profesor? Eso ha sido difícil siempre. Cuando usted estudió o porque le gustaba, tal vez. yo era el que le explicaba al resto del salón. Ay, no. Sí, Ah, profe, inclusive... usted era el castroso del salón. no, El que llegaba a clase a decir, hoy hay parcial, profe, acuérdese. Ay, sí, de esos. no, pero una cosa es ser el... Gracioso. Una cosa es ser el lambetas del profesor y otra cosa es ser el estudiante aplicado. Ay, no, profe, pero es Hay que una delgada línea. hay que entender que no todos entendemos al mismo tiempo y de la misma manera, unos somos más lentos. Es correcto. Entonces, ahí sí Entonces, nada que hacer. clave para eso es entender cuáles son las limitaciones de cada quien
y avanzar Por eso, al ritmo que se pueda. por eso los que más entienden deben tener empatía y si el profesor pregunta, ¿entendieron? Y enseguida salen a decir, sí, y ya uno queda, el profesor asume que todos entendimos, pero no es así. Yo a veces si entiendo, mejor me quedo callada. Pero no he notado que yo nunca les pregunto eso. Mm, a veces dice, está claro, y No, profe, usted sigue corrido, como 5 temas en una clase. Manuela. Y eso tiene una razón de ser, y Una dictadura. es que yo tengo que responder por un programa de curso. Ay, sí. Entonces yo voy al ritmo que, Profe, pero vamos bien, no estamos atrasados. no sé, muy buena pregunta. A ver qué hora es, 9:33. Me No, falta. no, con los temas del curso. Para, estoy haciendo una cuenta. Listo, sí, tenemos tiempo para mirar precisamente eso, ya que lo pregunto. Porque, por ejemplo, en laboratorio estamos como a la par. Sí, Sí, con estos temas. qué milagro. Ay, sí. Ah, a ver, según esto, aromáticos lo debemos de empezar el 27 de abril, es decir, la próxima semana. Y la próxima semana, no, sí estamos atrasados una clase, porque en una clase vemos reacciones de sustitución y en la otra vemos reacciones de eliminación. Sí, estamos atrasaditos una clase. Sí, no, no vamos tan mal. Me desquito en aromáticos, como para no preocuparlos demasiado. Pero ya que yo tenía la misma duda ayer y que usted acaba de preguntar, entonces aprovecho y consulto. Bueno, vamos juntos. Sí. Bueno, entonces en esta reacción de hidratación por por oximercuriación, se necesita usar ácido sulfúrico, sulfato mercúrico o sulfato de mercurio 2 y agua como solvente. ¿Listo? Bueno, y ustedes dirán, pues, profe, obvio, si es una reacción de hidratación, debemos de usar agua. Pues fíjense que siempre hay excepciones. Siempre las hay. Bueno, ¿qué usáramos para esta reacción? Algo que sea fácil de dibujar. Por ejemplo, esto. ¿Y por qué lo dibujé tan grande? Ahora sí. Entonces, en la primera etapa del mecanismo, vamos a tener el enlazamiento entre un ion mercurio y la estructura orgánica. Claro está, respetando la regla de Markovnikov. Entonces deben de tomar en cuenta lo siguiente, y es que ese, ese mercurio, tal como está ahí, justo antes de la reacción, tiene una falencia o le hacen falta dos electrones, ¿cierto? Con la formación del enlace entre el carbono y el mercurio, pues solamente se le puede donar un electrón al mercurio. Entonces por eso mm, ese mercurio ahí pues todavía tiene una carga positiva. Listo. Bueno, una vez que se forma ese enlazamiento entre el carbono y el mercurio, entonces una molécula de agua entra a participar en la reacción haciéndolo como nucleófilo. ¿Listo?
enlazándose el oxígeno al átomo de carbono que tiene la carga negativa, perdón, la carga positiva. Queda muy... ¿Cómo se dice? ¿Peñuscado o apeñuscado? Apeñuscado. Aquí me quedó todo apeñuscado, todo feo. Pero bueno, así está fluyendo, entonces hay que dejar fluir las cosas. Bueno. Después de formar ese enlace entre el oxígeno y el carbono, entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra molécula de agua precisamente para desprotonar ese átomo de oxígeno. Y de esa manera pues quitarle la carga positiva. No es sino hasta que tengamos ese oxígeno neutro, este de acá, enlazado ahí al doble enlace, que se puede pensar en hacer lo siguiente. Solo hasta este momento ocurre esto. Y es precisamente el desprendimiento del mercurio. De esta manera entonces, y gracias pues al comportamiento químico que tiene el ácido sulfúrico en solución acuosa, es que se puede realizar lo siguiente. El carbono con la carga negativa pues actúa como nucleófilo desprotonando una molécula de hidrógeno. Llegando a este tipo de estructura que recibe el nombre de enol. Bueno, lo que terminen de copiar me avisa. No hemos terminado la reacción, listo. Pero por eso necesito que me alcance.
¿Hasta cuándo nos durará el buen clima? Ya, profe. ¿Buen clima de lluvia o seguimos con el calor? No, de lluvia. Necesitamos que llueva. Ah, sí. Ya se iba a hacer sacar de su clase. Ujú. Bueno, aquí estamos dizque a 23 grados centígrados. En Tenerife están a 13 grados. En Mayorga están a 22 grados. En Santa Marta 29. Está bien. Ve, y para Medellín me está mostrando dos temperaturas, una de 23 y otra 24. Qué curioso. Bueno, entonces una vez que se forma... Está indeciso, profe. ¿Cómo? Está decidiendo si se queda en 23 o sube a 24. No, eso con seguridad eso sube. Aquí por mi casa ya está haciendo un sol, que hágame el favor. Bueno, entonces les decía que una vez que se forma el enol, ocurre algo muy especial que se llama tautomería cetoenol. Listo. ¿Qué es la segunda parte de esta reacción? Entonces, ¿en qué consiste? En lo siguiente. Partiendo de la forma enólica y gracias pues a el medio de la reacción, que es un medio acuoso de pH ligeramente ácido. Entonces, inicialmente tenemos una protonación de la estructura de esta manera, formando lo siguiente. Que ocurre una estabilización por resonancia. Es corta, pero igual, pues hay que hacerlo. Lo peculiar de esta tautomería cetonol es que todas las etapas son reversibles. Entonces al final se tiene una mezcla entre la forma enólica y la forma cetólica. Gracias a la cual puede ocurrir lo siguiente. Debería de... Sí, señores. Voy a cambiar un poco esta notación para que se distinga la resonancia del resto de la reacción. Entonces ya para terminar la reacción debemos de hacer la desprotonación de este oxígeno que queda positivo. Entonces es así que se obtiene la forma ceto. Tengo entendido que esta tautomería también ocurre en un pH alcalino.
Y si se lo estaban preguntando, la forma enol y la forma aceto asociadas a esta reacción son isómeros, llamados tautómeros. Estrictamente hablando, son un tipo de isómeros constitucionales. Y nos queda faltando para esta clase una reacción. Yo me acuerdo de estos mecanismos. Tipos de halógenos de alquilo, polarización del enlace, sustitución SN2. Y aquí hay un montón de reacciones, hablar de lo que afecta a la reacción. Ajá. Las 10, 11 reacciones que vemos ahí. Luego viene la sustitución nucleofílica monomolecular. Se hace el ejemplo. Listo. Ya hablamos de transposición de hidrógenos. La transposición de metilos no. Eso no se habla. El mecanismo E1 y E2. Que eso en un momentico se hace. ¿Será que podemos en una sola clase harto ese tema? No sé. Y por acá hace falta una tilde. Y no me lo habían dicho. A ver cómo vamos despacio. No, pues sobrados. ¿Cómo queda el formato al fondo? Ah, yo no sabía esto. Y esto ayuda mucho. Mm, de lo que se entera uno. Bueno, y si yo quiero rotar esto, ¿qué? ¿Qué hice ahí? Listo, ya me alcanzaron. Parece que sí, profe. ¿Y usted por qué no había dicho algo? Porque lo vi jugando con eso. Ah, no importa. No, tiene que hacer una pausa activa. Bueno, entonces terminemos esta clase con la oxidación con KMNO4. Que en el caso de los alquinos depende del pH del medio. Entonces
tenemos dos opciones. La primera sería, Judith, ¿podrías apagar el micrófono? Ay, Gracias. sí, qué pena. La primera sería cuando el pH es neutro y la segunda es cuando el pH ocurre cuando el pH es alcalino, marcadamente alcalino. ¿Listo? Y eso es muy sencillo. ¿Con qué ejemplo lo hacemos? Hagámoslo con una estructura sencilla de dibujar. Por ejemplo, esta. Bueno, en este caso pues no se necesita utilizar permanganato concentrado como si sucedía en uno de los casos que les enseñé para la oxidación de alquenos. Aquí no es necesario. Tampoco es necesario hacer calentamiento. Profe, ahí es donde se utiliza hexeno con el ¿cómo se dice? Pergamanato. ¿Cómo así que el hexeno? Es que nosotros en laboratorio utilizamos hexano para el alcano, hexeno para el alqueno y tolueno para el aromático. Y pues lo pusimos con este KMNO4 y solamente se oxidó el alqueno, el hexeno. Pero eso es para el caso de la oxidación con alquenos. Es decir, O sea que, usted misma me lo acaba de decir, que profe, pero analizaron 3 casos de estudio. con el pergamanato solamente, o sea, los otros sí se pueden oxidar, pero no con eso. Ok, Mm, sí, es que esa es mi exactamente, sí. pregunta. ¿Cuál fue el alcano que utilizaron? Hexano. Sí, el hexano no tiene hidrógenos terminales, entonces no se les oxidaba. Ah, bueno, gracias. Si hubiera sido hexano o ciclohexano. No, hexano. Sí. Sí, no, me corrijo a mí mismo. El hexano no es reactivo con permanganato. Tampoco el tolueno. Creo que si en lugar de permanganato hubieran utilizado, por ejemplo, ácido nítrico, ahí sí el hexano sí reaccionaría. Bueno, gracias. No, hombre, esto no es lo que yo estoy usando. Entonces en este caso, pues al igual que con los alquenos se obtiene como producto intermedio el correspondiente glicol. Para que no se me vayan a confundir después, aquí se obtiene un glicol con compuesto de 4 OHs, debido a que recuerden lo que yo les decía el martes pasado. Y es que la formación del glicol depende de la cantidad de enlaces pi. Si por ejemplo acá trabajando con un alquino tenemos 2 enlaces pi, entonces vamos a obtener 4 OHs. ¿Listo? O dicho de otra manera, por cada enlace pi se adicionan 2 grupos OHs. Lo hubiera hecho desde un principio si no hubiera dado tanta vuelta. En el caso de pH neutro,
no se da la separación de los dos carbonos que forman el triple enlace. Sino que se forma una acetona. De este estilo. En el caso de la oxidación a pH alcalino, sí se da la separación completa de los dos carbonos que al principio forman el enlace triple, formando, sintetizando al final dos carboxilatos. Y ya, eso es todo. Entonces con esto terminamos el tema de alquinos. Y por lo tanto, perdón. Y por lo tanto, el tema del segundo examen parcial. Entonces el segundo parcial no lo podemos programar para la próxima semana, sino que quedaría para la semana inmediatamente siguiente. Pregunta, ¿ese lunes será festivo? No, ese lunes no es festivo. El que sí es festivo es el martes. Bueno. De este miserable no me había guardado nada. Ah. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, muchas gracias por haber asistido. Y si alguna cosa, entonces nos vemos el próximo lunes. Ah, no, yo Pero dos estaba mirando. segunditos, ¿Cómo? pero 2 segunditos, profe, me falta la ultimita parte después del Sí, más. tranquilo. Tranquila, no hay problema. Ya.